Yo soy Diego Guacho y voy a hablar sobre las aplicaciones de Gram-Schmidt en ingeniería civil. Bueno, en ingeniería civil, al igual que en todas las ramas de la ingeniería, los conocimientos de álgebra lineal son muy importantes para resolver distintos problemas matemáticos. El proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es un algoritmo para construir a partir de un conjunto de vectores de un espacio vectorial con producto interno otro conjunto ortonormal de vectores que genere el mismo subespacio vectorial. Aquí tenemos un ejemplo. Consideremos V como un espacio vectorial de polinomios en 0, 1, de grado a lo más 2 con producto interior definido por esta expresión. Aplique el algoritmo de Gram-Schmidt a los vectores 1, x y x cuadrado. Es fácil ver el- que ese sí es un producto interior en B. Entonces tenemos que V1 va a ser 1, V2 va a ser X y V3 va a ser X cuadrado, porque son los vectores que me dieron. Entonces utilizamos eh, las fórmulas del proceso de Gram-Schmidt, incluimos las proyecciones y nos queda que E1 es igual a V1 sobre el módulo de V1. Eso es igual a raíz de 2 V1. Y como V1 es 1, tenemos que es igual a raíz de 2. Z2 es igual a V2 menos V2 E1 por E1. Sabemos que esa expresión nos queda raíz de 2 sobre 3. Entonces reemplazamos y decimos que Z2 es igual a X menos raíz de 2 sobre 3, raíz de 2 igual a X menos 2 sobre 3. Entonces finalmente decimos que Z3 es igual a V3 menos V3 E1 por E1 menos V3 E2 por E2, y al despejar todo esto con los valores que ya obtuvimos, podemos decir que Z3 es igual a X cuadrado menos raíz de 2 sobre 4 por raíz de 2 menos un quinto por 6X menos 4. Entonces Z3 es igual a X cuadrado menos 6 quintos de X más 3 décimos. Por lo tanto, E3 es igual a Z3 sobre módulo de Z3, lo que sería 10 raíz de 6 por X cuadrado menos 6 quintos de X más 3 décimos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el proceso de Gram-Schmidt. La definición: en álgebra lineal, el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es un algoritmo para construir a partir de un conjunto de vectores de un espacio vectorial con producto interno otro conjunto ortonormal de vectores que genere el mismo subespacio vectorial. El proceso se basa en un resultado de la geometría euclídea, el cual establece que la diferencia entre un vector y su proyección sobre otro vector. Su Dicho resultado constituye una herramienta para construir a partir de un conjunto de dos vectores no paralelos, otro conjunto conformado por dos vectores perpendiculares. Este algoritmo recibe su nombre gracias a los matemáticos Jorgen Petersen Gram y Erhard Schmidt. La base ortogonal y ortonormal. Un conjunto de n vectores en R3 es una base ortogonal si el conjunto es base de R3 y es un conjunto ortogonal, mientras que un conjunto de n vectores en R3 es una base ortonormal si el conjunto es base de R3, también es conjunto ortogonal y sus vectores deben de ser unitarios. Gracias. Buenas tardes compañeros, mi nombre es José Ignacio Toala Choe, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador con sede en Guayaquil.
Hoy voy a hablar sobre la aplicación de métodos de Gram-Schmidt en ingeniería civil. Pero primero voy a dar una introducción de qué es el álgebra lineal. Es una rama muy importante en la ingeniería civil. Esta área es viable para la solución de diversos problemas que cualquier ingeniero puede afrontar y con una de su cualidad es ingeniárselas para buscarle solución. Se conoce como álgebra lineal a la especialización del álgebra que trabaja con matrices, vectores, espacios vectoriales y ecuaciones de tipo lineal. Con el uso de operaciones vectoriales para el cálculo de problemas de estática y de análisis estructural. En las estructuras, lo que se estudia son las tensiones en el seno del material como espacios vectoriales, como el tensor de tensiones o el tensor de deformaciones. Algunos incluso llegan a la conservación bajo ciertas hipótesis, permitiendo el desarrollo de leyes muy útiles en el cálculo estructural. De hecho, los programas informáticos actuales entregan al ingeniero una representación muy precisa de dichos campos, indicando direcciones y magnitudes. El saber que algo es un espacio vectorial permite saber qué reglas cumplen sus elementos y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, sabes que si sumas vectores saldrá otro vector, otro elemento que también cumple las mismas reglas que los originales. O puedes descomponer una onda en elementos, que son a su vez ondas. El descomponer un espacio vectorial en subespacios permite centrarte en conjuntos más simples de elementos, en lugar de en todo el espacio. Puedes encontrar que elementos básicos del espacio vectorial son los que dan lugar por combinación lineal a cualquier otro elemento. En álgebra lineal, el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es un algoritmo para construir, a partir de un conjunto de vectores, de un espacio vectorial con producto interno, otro conjunto ortonormal de vectores que genere el mismo subespacio vectorial. El método de Gram-Schmidt se usa para hallar bases ortogonales de cualquier base no euclídea. Muy buenos días, profesor. Yo soy Juan Tiaguaro y voy a hablar sobre las descripciones matemáticas del proceso de Gram-Schmidt. Para llevar a cabo el proceso de Gram-Schmidt debemos conocer las fórmulas correspondientes para su desarrollo. También el método de Gram-Schmidt se lo usa para hallar bases ortogonales en un espacio a veces tridimensional o una recta real. Para el primer paso o el primero de los pasos para encontrar estos vectores ortonormales, debemos conocer la siguiente fórmula, que para hallar el primer vector ortonormal hay que dividir el vector, ya sea el primer vector, dividirlo para el módulo de ese mismo vector. En pocas palabras, es como encontrar el vector unitario. Entonces, este es el comienzo o el punto de partida para comenzar el desarrollo del proceso de Gram-Schmidt. Una vez encontrado ese primer vector, ortonormal obviamente, entonces vamos a tener una segunda fórmula, la cual nos va a permitir continuar el desarrollo de este proceso. Nos dice que un vector cualquiera va a restar a la división de un producto punto entre un vector cualquiera y el vector ortonormal que hayamos encontrado con anterioridad sobre el producto punto de estos vectores ortonormal que hayamos encontrado anteriormente. Pero hay que recordar que si multiplicamos dos vectores ortonormales, como en el caso del primero, ya que es un vector unitario, entonces la multiplicación de esos dos, en pocas palabras, va a ser igual a 1, porque en sí estamos hallando como el módulo de un vector unitario. Una vez encontrado ese módulo, lo vamos a multiplicar toda esa división o fracción, la vamos a multiplicar por el mismo vector ortonormal encontrado anteriormente, y así sucesivamente. Entonces, una vez comprendido estos pasos, podemos ir comenzando a desarrollar los diferentes ejercicios. Bueno, para este primer ejercicio vamos a tener que un conjunto B que está conformado por tres vectores
el cual el primer vector, el cual es 1,0,1, el segundo vector 0,0,1 y el vector 3 menos 1,1,0. Para hallar el primer vector ortonormal, debemos, acordándonos la fórmula anterior, debemos escoger el primer vector y ese primer vector sacarle su módulo, y una vez sacado su módulo, ese mismo primer vector vamos a dividirlo por su módulo, todo. Entonces nos va a quedar que el primer vector ortonormal va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, 0,1 sobre raíz de 2. En pocas palabras, como hallar un vector unitario nuevamente. Entonces, ahora para encontrar el segundo vector ortonormal, vamos a aplicar la segunda fórmula que vimos, el cual consiste en escoger este segundo vector y restarlo por una fracción, el cual va a estar en la parte del numerador un producto punto del segundo vector multiplicado por el vector ortonormal, el primer vector ortonormal que encontramos, y esto lo vamos a dividir por el módulo de ese vector ortonormal encontrado con anterioridad, o el producto punto de estos dos mismos vectores. Y una vez puestos estos valores, vamos a toda esta fracción la vamos a multiplicar por el vector, el primer vector ortonormal encontrado. Entonces, una vez desarrollado la parte de la fracción de la parte matemática, nos vamos a tener que el segundo vector restado por menos raíz de 2 sobre 2, que ya es la resolución de esa fracción, y multiplicado por el primer vector ortonormal. Y una vez multiplicado y restado a su vez, nos va a quedar como segundo vector ortonormal menos 1 medio, 0, 1 medio. Ahora, para el tercer vector ortonormal, vamos a escoger el tercer vector y vamos a restar nuevamente por esa fracción, pero ahora vamos a hacer en la parte del numerador un producto punto entre el tercer vector y el primer vector ortonormal encontrado, y en la parte de abajo el módulo de ese primer vector, y toda esa fracción la vamos a multiplicar nuevamente por el primer vector ortonormal encontrado. Y vamos a volver a restar por una nueva fracción, el cual va a tener aparte del numerador el tercer vector multiplicado ahora por el segundo vector ortonormal encontrado, y en la parte del denominador el módulo de ese segundo vector ortonormal encontrado. Y una vez puestos los valores en esta fracción, multiplicado todo por el segundo vector ortonormal. Entonces vamos a tener, resolviendo cada una de estas fracciones, que el tercer vector va a restar la primera fracción desarrollada, nos va a quedar como menos raíz de 2 sobre 2, multiplicado por el vector ortonormal encontrado, el primer vector ortonormal encontrado, menos 1 medio, que es la resolución de la fracción de la segunda fracción, multiplicado por el segundo vector ortonormal. Entonces, una vez desarrollado las multiplicaciones y las restas correspondientes, nos va a quedar que el tercer vector ortonormal va a ser menos 1/4, 0,1/4. Para este segundo ejercicio ya no tenemos un nuevo conjunto, un conjunto A, pero ya no de 3 vectores, sino de 2 vectores, el cual tenemos el primer vector 1,1,0 y el segundo vector 0,2,3. Este es un poquito mucho más fácil y más rápido. Nuevamente, para encontrar el primer vector ortonormal, vamos a coger el primer vector y dividirlo para su módulo. Entonces nos va a quedar que el primer vector ortonormal va a ser 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Y este es nuestro primer vector ortonormal. Ahora, para encontrar el segundo vector ortonormal, vamos a tener que coger el segundo vector menos... aquí ya no tengo la fracción porque en sí la parte del denominador consiste el módulo del vector del primer vector ortonormal, y como entendemos el módulo de ese vector ortonormal va a ser igual a 1, así que en pocas palabras no hay necesidad de ponerlo. Entonces en la parte del numerador obviamente lo coloco porque es un producto punto tanto del segundo vector con el primer vector ortonormal encontrado. Y todo eso lo vamos a multiplicar nuevamente por el primer vector ortonormal encontrado. Entonces nos va a quedar que el segundo vector ortonormal va a ser el segundo vector menos, una vez ya teniendo la resolución de esa de producto punto, nos va a tener que va a ser igual a raíz de 2 multiplicado por el primer vector ortonormal. Entonces ya una vez multiplicado y
Ya resolviendo la resta entre esos dos, vamos a tener que el segundo vector ortonormal va a ser igual a menos 1,1,3. Gracias. Buenas noches, mi nombre es César Ronquillo y yo voy a dar unos ejercicios resueltos con el método de Gram-Schmidt. Como tal calculadora para resolver por este método no hay que sea gratis. Hay ciertas calculadoras virtuales que pagando te dan todo el proceso completo. En sí se encontró unas calculadoras como esta, pero no te da el proceso todo como tal y la respuesta te la da media confundida. Al igual que esta, te da el resultado sin el procedimiento. Para ya, dejando esto a un lado, vamos a ver lo que es el método de Gram-Schmidt. El método de Gram-Schmidt es una manera de armarse una base ortonormal a partir de otra base dada. La idea general es la siguiente: supongamos que tenemos una base B1 de un K espacio vectorial con un producto interno. Vamos a armarnos una base de B que sea ortonormal. Para esto podemos primero armarnos una base ortogonal W, al final dividir a cada vector W por su norma para que quede en norma. El proceso, aquí tenemos el proceso como tal. Vamos con los ejercicios. Ya están resueltos los ejercicios paso a paso por la razón de que no se pudo con una calculadora virtual. Tenemos el primero, que consideremos que el C espacio vectorial del C sobre 3 elevado al 3 con el producto interno usual. Ortonormalizar la base, esta base de aquí, usando el método de Gram-Schmidt. Tenemos la resolución acá. Llamemos B1 igual a 1,0, i, b vector 2 1,1,2 más i, y vector 3 0,0,1. Hallémoslo W1, W2, W3. Ortonormal aplicando el proceso como tal. Aquí tenemos el proceso. Esta página nos da como está bien resuelto y bien explicado todo. Después de hacer este proceso, finalmente dividimos acá por su norma para que queden en la norma 1. Se calcula, se divide W por su norma. Por lo tanto, la base buscada de esto es 1 sobre raíz cuadrada de 2, 0, i sobre raíz cuadrada de 2, i sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 raíz cuadrada de 3. En la otra, i 6 raíz cuadrada de 6, menos 1 sobre 3 raíz cuadrada de 6, 1 6 cuadrada de 6. Aquí tenemos el segundo ejercicio. Para hallar una base ortonormal de R2, podemos elegir una base cualquiera de R2 y usar luego Gram-Schmidt para ortogonalizarla. Tomemos entonces la base canónica 1x al cuadrado y construyamos los polinomios f1, f2, f3 aplicando el proceso de Gram-Schmidt. Tenemos cómo lo resuelven. Y ya haciendo todo esto, finalmente dividiendo por la norma en K, obtenemos una base ortonormal para R2X, que es esta de aquí. Esta página como tal te da dos ejercicios resueltos con el concepto y ciertas notas para que puedas pensar. Pues bien, acá tenía preparado unos dos ejercicios, pero ya están resueltos obviamente, pero en vista de que la calculadora como tal, poniendo estos valores, te dan estos que son diferentes, no cuadran con los de acá. Entonces simplemente se procedió a explicar como tal el procedimiento con una página ya buscada en Google, con dos ejercicios ya resueltos. Muchas gracias por su atención.